Según datos de la Sociedad Española de Neurología, en España se tarda una media de 1 a 5 años desde que aparece el primer síntoma del Parkinson hasta que se obtiene el diagnóstico, y casi un 20% de los pacientes tiene que esperar más de 5 años. Hoy hablamos con el doctor Guruz Irinazasoro, presidente de la Fundación Inbiomed y del Centro de Investigación de Parkinson de la Policlínica de Guipúzcoa de San Sebastián, sobre esta patología. Doctor, muy buenas. Hola, muy buenas. Veíamos esos datos de retraso en el diagnóstico y además se suma que un 25% de los pacientes clínicamente diagnosticados en vida tienen en realidad otra enfermedad diferente al del Parkinson, otra enfermedad neuropatológica. ¿Cuáles son las causas de este retraso y de esta confusión en algunos casos? Las causas son diferentes, obviamente. Las causas del retraso fundamentalmente es que a veces cuesta sospechar que una persona puede padecer un Parkinson. Todos estamos familiarizados con que el Parkinson se caracteriza por temblor en una persona mayor y, sin embargo, hasta un 30-40% de los casos no tiembla nunca a lo largo de la enfermedad, y en un 15% de los casos la enfermedad puede empezar antes de los 50 años, con lo cual a veces ver a una persona de 35 años que acude a la consulta porque tiene una falta de destreza en la mano, pensar que puede ser un Parkinson a veces cuesta, y por eso ahí se cometen ciertos errores que llevan retrasos en el diagnóstico. Esto por un lado. Y respecto al problema de los errores diagnósticos, que en vida a una persona se le diagnostica un Parkinson y cuando el cerebro llega a la autopsia se ve que no es una enfermedad de Parkinson, bueno, esto, lo primero que hay que decir es que estas cifras han mejorado. Este es un estudio del año 90, si no me equivoco, y en el que la tasa de errores era de un 26%, y la razón fundamental es que el Parkinson, la enfermedad de Parkinson, comparte síntomas con otras muchas enfermedades, que son lo que se llaman los síndromes parkinsonianos: la atrofia multisistema, la parálisis supranuclear progresiva, a veces la encefalopatía vascular. Son enfermedades que comparten algunos síntomas con el Parkinson. Entonces, en vida del paciente muchas veces no aparecen todos los síntomas de esa enfermedad y uno sigue pensando que es un Parkinson, que es un Parkinson, que es un Parkinson, hasta que la anatomía patológica se encarga de decir que no, que es una de las otras dolencias. Le decía que ha mejorado mucho la tasa de diagnóstico debido a que después de este estudio, inmediatamente después, salieron ya los primeros criterios diagnósticos, los del Banco de Cerebros de Londres, mucho más restrictivos y mucho más estrictos, en el que ya, aplicando estrictamente esos criterios de diagnóstico, se bajó la tasa de error del 26% prácticamente a un 10%. Y ahora, con más pruebas complementarias, como puede ser el DATScan o algunas analíticas, etcétera, podemos bajar incluso a un 5 o 6% de tasa de error. ¿Cuáles son los síntomas que deben ser conocidos, quizás también por el médico de atención primaria, incluso para derivar adecuadamente al paciente al neurólogo? Porque precisamente con motivo del Día Mundial del Parkinson, la Federación Española del Parkinson ha hecho una campaña alertando de algunos de esos síntomas, ¿no? Sí, el más habitual, el que todos tenemos en mente, es el temblor, y sigue siendo el síntoma estrella para el diagnóstico del Parkinson. Un temblor de reposo, un temblor que cuando alguien va a hacer algo desaparece para al ratito emerger. Este es el temblor clásico de la enfermedad de Parkinson, que acompaña al paciente cuando va caminando, etc. Pero el síntoma más característico del Parkinson es la bradicinesia, que es la lentitud de movimiento, la pobreza de movimiento en general. Y los síntomas más frecuentes de la bradicinesia son, primero, la expresión facial. Es una cara muy poco expresiva, se dice la cara de jugador de póker. Además, el lenguaje es un lenguaje monótono, sin altibajos emocionales. Hay dificultades para escribir, hay una micrografía, dificultades para afeitarse, dificultades para llevarse la cuchara a la boca muchas veces, dificultades para girar en la cama. Todo lo que suponga destreza de la extremidad superior falla, cuesta atar y soltarse botones. Todos esos son síntomas de alerta de una bradicinesia. Y a veces el otro síntoma que acompaña muchas veces es el trastorno de la postura y de la marcha. El caminar, se hace un caminar con pasito corto, con el tronco flexionado hacia adelante, y en ocasiones puede haber también rigidez en las articulaciones, que a menos que afecte a grandes articulaciones no suele ser causa de dolor, pero a veces puede ser causa de dolor. ¿Cómo influye este retraso en el diagnóstico en el tratamiento, ¿no? Porque cuanto más tarde se llega al tratamiento, peor es el pronóstico, ¿no? Sí. Influye desde un punto de vista conceptual, teórico, y desde un punto de vista práctico. Desde el punto de vista conceptual, el hecho de que una persona tenga un síntoma
que es la manifestación de una disfunción cerebral, de que está faltando dopamina y que esa falta de dopamina hace que los circuitos, las redes neuronales del cerebro no funcionen correctamente, esto ya de por sí a uno está diciendo, eso hay que solucionarlo, hay que de alguna manera compensar ese déficit de dopamina. Y desde el punto de vista más práctico, porque no diagnosticar a una persona de una determinada enfermedad cuando tiene un síntoma, lo que produce es incertidumbre, angustia, y esto redunda negativamente en la calidad de vida. Hay un estudio que se realizó en Inglaterra, el PD Life, en el que aleatoriamente 500 personas, aproximadamente 500 personas, decidieron ser tratadas y otras 500 decidieron no ser tratadas inicialmente. Bueno, al cabo de año y medio, las que recibieron un tratamiento farmacológico tenían una calidad de vida mejor que las que no lo recibieron. Y no era tanto porque mejoraron los síntomas motores, sino porque habían mejorado otra serie de síntomas. Había mejorado el ánimo, había mejorado la capacidad de socializar con el resto, y todo esto redundaba positivamente en la calidad de vida. Todo esto son argumentos que van a favor de que hay que diagnosticar cuanto antes e iniciar una terapia dopaminérgica cuanto antes. Una de las cuestiones fundamentales en ese avance del diagnóstico, me imagino que será el hecho de que no se tienen todavía biomarcadores, ¿no?, para determinar, o marcadores biológicos para determinar exactamente qué es la enfermedad. Bueno, empieza a verlos. Empieza a haber biomarcadores, por lo menos, del déficit de dopamina en el cerebro. Y en esto, pues las técnicas de neuroimagen funcional, concretamente el DAT-scan o el PET con fluorodopa en algunos otros casos, pues es realmente un paso importantísimo para el diagnóstico, porque permite, en aquellos casos en los que hay una duda diagnóstica, si una persona un temblor puede ser debido a un Parkinson o es un temblor esencial u otro tipo de temblor, ayuda a discriminar y ayuda a establecer un diagnóstico. El problema del DAT-scan es un problema de costes. Es una técnica cara, es una técnica que no puede aplicarse de rutina para el diagnóstico. Es decir, cuando alguien ve a una persona con síntomas suficientemente claros de que puede ser una enfermedad de Parkinson, no solicita un DAT-scan, solicita el DAT-scan un poco para establecer un diagnóstico diferencial. Pero es un marcador de la falta de dopamina. Es un marcador de la falta de dopamina. O sea que ante la duda, utilizando el DAT-scan refrenda el que los síntomas que padece esa persona obedecen a una falta de dopamina y que, por lo tanto, la causa más probable es una enfermedad de Parkinson. Por estadística, en un 85% de los casos. ¿Cómo avanzan las investigaciones en este campo en concreto? Pues avanzan en dos líneas diferentes. Una, que es el diagnóstico, y otra que tiene que ver con las terapias. En cuanto al diagnóstico, por una razón muy importante, que es la siguiente. Sabemos desde hace tiempo que los cambios en el cerebro de una persona con Parkinson aparecen muchos años antes de que aparezcan los primeros síntomas. Entonces, si fuésemos capaces de identificar cuál es esta fase que se llama preclínica o premotora, cuáles son esos síntomas, y tener un biomarcador que nos dé una seguridad del 100%, tendríamos una ventana de oportunidad. Tendríamos 15 o 20 años para aplicar terapias y buscar frenar o incluso prevenir la aparición de los síntomas motores. Y en esto hay una investigación muy potente porque realmente el objetivo es muy importante y hay que investigar y hay que invertir en esas líneas de investigación. Al día de hoy no podemos decir que esto ya esté. Al día de hoy, bueno, pues hay una serie de síntomas que parece que pueden ser los que anuncien que en unos años uno va a sufrir un Parkinson. Hay una serie de marcadores, como el DAT-scan, marcadores genéticos, marcadores en el líquido cefalorraquídeo, etcétera, que pueden ayudar a corroborar el diagnóstico, pero no tienen una especificidad y una sensibilidad de un 100%. Por lo tanto, hay que ser muy cauto, porque podemos hacer más perjuicio que beneficio a una persona. Y la segunda línea de investigación ya tiene que ver con las terapias. La primera gran apartado son las terapias neuroprotectoras, intentar hacer que la enfermedad vaya más despacio, de alguna manera mediante estrategias que lo que hacen es inhibir la patogenia, la causa por la que mueren las neuronas, y en esto pues destacan la vacuna y destacan todas las nuevas estrategias que hay para evitar que la alfa-sinucleína mal plegada se propague de unas neuronas a otras. Estas son dos estrategias muy claras. Siguen estando abiertas las puertas al estrés oxidativo, al estrés proteolítico y otras muchas estrategias por ahí. La segunda gran estrategia lo que intenta hacer es mejorar las actuales terapias farmacológicas.
Desde hace 40 años el Parkinson se puede tratar y se trata con levodopa y agonistas dopaminérgicos que lo que hacen es combatir esa deficiencia de dopamina que hay en el cerebro. Y con esto se consiguen unos resultados francamente muy buenos durante un número importante de años. Lo que ocurre es que las terapias no son perfectas y pueden dar lugar a una serie de efectos secundarios. Por un lado, la aparición de movimientos anormales o complicaciones psicológicas o complicaciones psiquiátricas, y por otro lado, el trastorno de control de impulsos con adicciones a diversas cosas, que es un tema que ahora nos preocupa francamente mucho. Y además, con el paso de los años, en el Parkinson aparecen una serie de síntomas no motores. El Parkinson no es solo temblor, en el Parkinson hay depresión, hay demencia, hay trastornos del habla, trastornos de la estabilidad, y hay una línea de investigación abierta para mejorar esos síntomas no motores a base de fármacos. Este año en España pues probablemente participemos en 5 o 6 ensayos clínicos con nuevos fármacos de este tipo. Fármacos como la safinamida, fármacos como los antagonistas del receptor A2A de la adenosina, algún antagonista del glutámico, etcétera, etcétera. Todos estos verán la luz en ensayos clínicos en estos años. La tercera gran línea de investigación está en mejorar las técnicas quirúrgicas. El Parkinson, cuando las terapias farmacológicas fracasan, pues se puede operar colocando estimuladores en el núcleo subtalámico con resultados francamente positivos, pero que se requiere una selección muy escrupulosa del mejor candidato. Y esto también se puede mejorar todavía. Se ha mejorado mucho desde los 20 años o 25 años que se lleva ya operando, se ha mejorado muchísimo, pero técnicamente se puede mejorar más. Y la última gran línea de investigación es la que habla de la medicina regenerativa. Terapias celulares, terapias a base de células madres y la terapia génica, que inicialmente, al menos la terapia génica con lentivirus, pues los resultados preliminares pues son realmente muy prometedores. Si pudiéramos, ya sé que es complicado, pero si pudiéramos sacar una bola de cristal, ¿cuál sería a medio, corto plazo la que tendría más posibilidades quizás de avanzar y de permitir al final lo que se trata, ese tratamiento individualizado, ¿no?, para cada paciente? Hombre, depende de la ambición del tratamiento. Lo más fácil, lo más sencillo es que surjan nuevos fármacos, que actúen sobre nuevos sistemas de neurotransmisión. Estos tienen el camino muy claro. Pero viviendo en la era del genoma, como estamos viviendo, y aspirando a una medicina personalizada y a una medicina predictiva, uno piensa que la terapia génica va a tener mucho que decir, va a tener muchísimo que decir no solo en el tema del Parkinson, sino en otras muchísimas enfermedades, ¿no? Yo soy un firme creyente en la terapia génica y en la la medicina regenerativa, en la terapia celular. Probablemente la combinación de las dos pueda dar lugar a resultados muy prometedores. Y luego, obviamente, la vacuna, el concepto de la vacuna es muy interesante, ¿no? Si la vacuna, no estamos hablando de una vacuna como las que hay para el sarampión y la tosferina, pero sí mecanismos inmunológicos que interfieren con el depósito de proteínas anómalas, que es lo que al final acaba produciendo la muerte de las neuronas en el Parkinson, ¿no? Entonces, es otra línea interesante. El punto que puede ocurrir, algo que parece que ya está sucediendo en el Alzheimer, es que o nos adelantamos mucho al diagnóstico para aplicar estas vacunas o corremos el riesgo de que no sean todo lo eficaces que nos gustaría. Pero en eso estamos. En algunos estudios, de hecho, sobre todo orientado a biomarcadores, se comparten de alguna forma. Parkinson y Alzheimer van ahí en una línea. ¿Se sabe si pudieran compartir algún tipo de... o se está avanzando en estas investigaciones? Sí se avanza, y se avanza mucho. De hecho, la historia de las dos enfermedades puede ser parecida, ¿no? Proteínas que se pliegan mal, porque el mecanismo de regénesis o resíntesis de proteínas después de que todos los aminoácidos pasan por los sistemas de limpieza del organismo no funciona bien. Esas proteínas anómalas mal plegadas acaban depositándose en el interior de determinados tipos neuronales, cuando son neuronas dopaminérgicas fundamentalmente Parkinson y síntomas motores, cuando son neuronas colinérgicas fundamentalmente Alzheimer y problemas de memoria, pero la secuencia de acontecimientos es muy parecida. De hecho, siempre se dice que todo lo que se avance en el Alzheimer, bienvenido sea para el Parkinson y viceversa. Lo que ocurre es que durante muchos años en el Parkinson ha habido una ventaja sobre la investigación en el Alzheimer, y es que disponíamos de terapias sintomáticas con la levodopa y hemos estado muy focalizados en mejorar esas terapias, etc. En el Alzheimer, donde no había terapias sintomáticas, han estado mucho más focalizados en intentar entender
por qué degeneran las neuronas. Y ahí nos llevan ventaja. En las vacunas, en las inmunoterapias nos llevan ventaja. El mundo del Alzheimer, pero al final todo confluye. En el caso, por ejemplo, del Parkinson, comentaba que con las terapias que hay en la actualidad, en las terapias farmacológicas, funcionan durante un tiempo, ¿no? ¿Cómo es exactamente la evolución habitual de los pacientes cuando se tratan con estas terapias? Bueno, la terapia funciona siempre. El problema es que la enfermedad también va progresando. Entonces, al ir progresando, uno ya necesita utilizar dosis más altas que pueden dar lugar a efectos secundarios y empezamos a tener limitaciones con el uso de la terapia a las dosis que nos gustaría y de la manera que nos gustaría. Y más o menos lo que puede ocurrir es que durante los primeros 5 o 6 primeros años una persona con Parkinson vive lo que se llama la luna de miel, o sea, la respuesta a los fármacos es excelente, se resuelven todos los síntomas y a partir del 6.º año empiezan ya a aparecer una serie de problemas. Son problemas en forma de fluctuaciones de la movilidad, o sea, la duración del efecto de una dosis ya no es tan larga como era antes, empiezas a necesitar dosis, a tomar más dosis que la habitual. Esto genera una serie de problemas de sobredosificación con la aparición de movimientos o la aparición de ese trastorno obsesivo y compulsivo de trastorno de control de impulsos. Y ahí ya empezamos con una serie de problemas que requieren ya la utilización de terapias más agresivas, de infusiones o de plantearse una cirugía, ¿no? Y al final ya pasamos a una fase final en la que la enfermedad ya ha progresado tanto, puede progresar tanto, que puede afectar a funciones cognitivas, etc. Y ahí ya el manejo es muy diferente con tratamientos paliativos. A todo esto hay que decir que en toda esta fase, que no hay 2 personas prácticamente que lleven la fase igual. Por lo tanto, este es un mensaje importante. No sé si habrá alguna persona con Parkinson escuchando, pero por lo menos todo el mundo tiene que saber que su enfermedad es su enfermedad y que su tratamiento es su tratamiento y que no lo que ha ocurrido a otros le tiene por qué ocurrir a él. Esto es una cosa importante. Y el segundo punto es que el tratamiento del Parkinson tenemos que verlo como un tratamiento integral. No basta solo con las terapias farmacológicas, hace falta mucho más. El Parkinson, además del temblor, es inestabilidad, son caídas, es problema de memoria, es depresión, es problema geniturinario, es problema digestivo. Y al final se requiere un abordaje multidisciplinar y un tratamiento muy integral, ¿no? Y en este sentido, precisamente, y ya fuera de las terapias farmacológicas, ¿qué otros tratamientos son habituales que se recomienden, ¿no?, para los pacientes en la consulta de neurólogo? Hombre, se recomienda hacer fisioterapia, se recomienda rehabilitación, se recomienda logopedia, se recomienda psicoterapia, se recomiendan todas las terapias que al día de hoy muchas de ellas son las que se ofrecen en la Federación Española de Parkinson, en las asociaciones de pacientes, ¿no?, que cubren ahí un espectro y un espacio muy importante de cercanía, además, hacia los pacientes y de conocer los problemas reales de la persona afectada y de sus familias, ¿no? Todo lo que se pueda dar y ofrecer es poco para las personas con Parkinson, porque realmente lo necesitan y además es que mejoran, es que merece la pena. De cara un poco a la atención, esa atención multidisciplinar que se necesita para los pacientes, ¿en el Sistema Nacional de Salud está bien implantada esa atención multidisciplinar? ¿Hay equipos preparados para dar al paciente, siendo el concepto que es necesario ahora, ¿no?, que el paciente como centro del sistema? En teoría sí, el problema es que luego en la práctica hay que llegar a todos los afectados por Parkinson y esto es ya bastante más complicado. Es decir, el Sistema Nacional está sobresaturado en muchos sentidos y a veces tiene una serie de prioridades con resultados mejores y esto hace que, bueno, pues que realmente al día de hoy se pueda decir que no todas las necesidades están cubiertas, para nada. Y por eso las asociaciones tienen que asumir un poco ese papel que desafortunadamente pues no se consigue desde el Servicio Nacional de Salud. Doctor Linaza Soro, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy en SAUTV. Gracias a ustedes, un placer.